En varias historias, ya sean películas o series, al final el grupo de los buenos son quienes ganan y derrotan al gran villano. Pero ¿qué pasaría si es el villano el que gana en ese momento? Yo soy Striker Tennyson y te doy la bienvenida al Triunfo del Mal, sección a la que volvemos con una historia nueva desde hace... no me acuerdo. Y de paso estrenamos franquicia, pues le damos la bienvenida a las Tortugas Ninja, quienes se introducen al canal en su versión del 2014 con la victoria de su villano Shredder. ¿Qué era lo que este villano quería? Pues en esencia, su objetivo como tal era conquistar el mundo, meta que intentó cumplir en la primera película iniciando una letal pandemia, para luego vender la cura que harían en base al mutágeno y la sangre de las tortugas. Y si bien el plan cabía en la secuela, siendo que ahora salía con Krang para tener el poder militar suficiente para así conquistar el planeta, la verdad el objetivo como tal sigue siendo el mismo. ¿Y por qué fue que perdió? ¿Realmente existió un momento donde Shredder pudo haber ganado? Pues perdió por confiado, porque sí hubo un momento clave para poder garantizar su victoria, justamente al mitad de la película, cuando el clan del pie invade las alcantarillas y juntos vencen a las tortugas y Splinter. Pero cuando pregunta por Rafael, sus hombres le dicen que está muerto y entonces solo se va sin más. O bueno, en realidad destruyeron todo el lugar, pero igual, no se aseguraron de que sus enemigos realmente estuvieran muertos, ya que Rafael sobrevivió a los escombros que le cayeron encima y Abril y Splinter igual siguieron con vida luego de la explosión, lo que básicamente les dio la oportunidad de reagruparse y hacer un plan para liberar a Deo, Donnie y Mikey y entonces destruir sus planes. Entonces, ¿cómo pudo haber ganado? Volvemos a la escena de la alcantarilla. Shredder ha vencido a Splinter. Rafa está atrapado en los escombros. Leo, Donnie y Mikey están confrontando al villano, rodeados de varios hombres del clan del pie. Pero Destructor les da su ultimátum. O bajan las armas y se rinden, o matará a Splinter. Al verse completamente acorralados, las tortugas sin más opción deciden rendirse. Leonardo es el primero en tirar sus katanas. Luego Donnie deja caer su bastón Bo y Mikey deja sus nunchakus. Pero aquí empieza el primer cambio. En lugar de solo darle un golpe a Splinter para dejarlo fuera de combate, Shredder activa las cuchillas de su armadura y atraviesa el cuerpo de la rata para luego arrojarla lejos, dejando al maestro herido de muerte. Los hermanos gritan, intentan acercarse a Splinter, pero rápidamente son sometidos por los hombres de Orokusaki, quienes los inmovilizan con bastones eléctricos. Y entonces aquí el evento que lo cambia todo. Shredder pregunta por la cuarta tortuga y sus hombres le dicen que ha muerto, pero Orokusaki duda de eso, y para asegurarse de que es verdad, le ordena a sus hombres que le enseñen el cuerpo. El de la tortuga. Después de todo, si el mutágeno convirtió a simples tortugas mascota en estos guerreros formidables, quizás son más duros de lo que aparentan. Y esto es lo único necesario para garantizar la victoria de Shredder, porque de ir a confirmar sobre el deceso de Rafael, descubriría que la cuarta tortuga sigue con vida, y con Splinter muerto y sus hermanos capturados, lamentablemente este no tiene mucho que hacer contra el villano. Como se vería más adelante en la línea original, Shredder dominó muy fácilmente a Rafa en un enfrentamiento 1 a 1, incluso llegando a fragmentar su caparazón, por lo que no importa el coraje que tenga la última tortuga en pie, esta terminará cayendo ante Destructor, siendo capturado y llevado como prisionero junto a sus hermanos. Oye Striker, te recuerdo que Abril estaba en la guarida de las tortugas. ¿Ella no habría podido ayudar a liberarlas? No sé por qué lo preguntas cuando es muy obvio que no. Abril no era una guerrera, y si bien en las películas se ve que puede arreglárselas hasta cierto punto, esto es más que nada para escapar y salir con vida, no para pelear como tal. Así que si intentara ayudar a las tortugas y liberarlas, un disparo certero de cualquiera de los hombres armados del clan del pie sería suficiente para acabar con su vida. En cualquier caso, tras confirmar que la cuarta tortuga no estaba muerta, Shredder ordenaría que destruyeran el lugar y que los mutantes fueran llevados a los laboratorios que vimos en la película, donde las tortugas serían encerradas en las jaulas de cristal, donde les conectarían las infusiones para extraerle su sangre y con ella el mutágeno que corre por sus venas. Eric Sanz les daría un vistazo rápido a las tortugas, observando ese maravilloso milagro de la ciencia, y una vez estuviera satisfecho, daría la orden de que extraigan hasta la última gota de su sangre. Lamentablemente, esta vez no habrá un rescate milagroso. Rafael fue capturado con el resto de sus hermanos. Splinter está herido de muerte. Abril probablemente sobrevivió a la destrucción de la guarida, pero no podrá ayudar a Splinter. Y aunque llamara a Vernon Fenwick, su amigo camarógrafo que vimos en la cinta, para así pedirle ayuda como en la línea original, es muy poco probable que pueda avanzar. Pues al inicio pensaba que ella estaba loca y solo buscaba excusas para pasar tiempo con él, siendo hasta que vio a Rafael con sus propios ojos que entendió que era verdad.
Y sin esa prueba tangible, probablemente se cansaría de que ella no fuera honesta sobre sus sentimientos y se negaría a ayudarle. Pero incluso si decidiera ayudarle por cualquier razón, al no contar con la ayuda de Rafael, debido a que en esta historia él también fue capturado junto a sus hermanos, terminarían muertos en cuanto intentaran infiltrarse en la mansión del Clan del Pie, por lo que las tortugas solo están inmovilizadas, sintiendo cómo lentamente les cuesta más respirar, y su visión poco a poco se vuelve borrosa. Los 4 están preocupados por Splinter, por Abril, pero saben que no hay salida. Leonardo se lamenta por no haber sido tan buen líder para salvar a su padre y hermanos. Rafael forcejea un poco para liberarse de sus ataduras, pero sus esfuerzos son inútiles mientras siente cómo su fuerza lentamente se va agotando, aunque lo que más le duele es que no puede hacer nada para salvar a sus hermanos. Donatello ve las máquinas. Si tan solo algo o alguien pudiera suministrarles un poco de adrenalina, ellos podrían tener la fuerza necesaria no solo para liberarse, sino para pelear y escapar, pero no hay forma en la que esto pueda ocurrir. Y Miguel Ángel piensa en Abril, en que si de alguna forma hubiera podido, quizás debió haberle invitado a salir. Con el pasar de los minutos, las tortugas dejaron de respirar una por una. Cuando las máquinas de Eric Sanks finalmente extrajeron la última gota de sangre de sus cuerpos, sus corazones dejarían de latir. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien que pueda detener a Shredder? Por el momento no. Si bien hay alguien que se enfrentará a él más adelante, aún falta tiempo para que llegue. Así que por ahora, el plan de Shredder se cumplirá sin intervención. Horas después de la muerte de las tortugas, Oroku Saki liberaría una carga de toxinas sobre Nueva York desde el chapitel del edificio de Industria Saks. Toxinas que se esparcirán con el viento, infectando a cada habitante y empezando una pandemia por toda la ciudad. En cuestión de horas, los hospitales estarían a su máxima capacidad, intentando salvar a cada persona que pudieran, con cada esfuerzo siendo inútil debido a que nunca habían enfrentado un veneno similar a la que ahora está azotando a la ciudad. Y en cuestión de días, la ciudad fue declarada en cuarentena, impidiendo que cualquier persona sin autorización gubernamental pudiera entrar o salir. Pero el problema no se quedó ahí solamente, pues la noticia se esparciría rápidamente a todo el planeta, con gobiernos mundiales y organizaciones de salubridad empezando a pensar en protocolos de acción no solo para contener y evitar que la situación en Nueva York empeore, sino también planes a seguir en caso de que pase lo peor y esta cosa se extienda a otros lugares. Siendo aquí cuando Industria Saks hace su movida, pues tal y como dijeron en el filme, utilizando el mutágeno en la sangre de las tortugas, crearon un antídoto en la pandemia que ellos mismos iniciaron. Así que mientras otras empresas estaban intentando apenas entender qué sucedió para entonces poder empezar a combatirlo, ellos ya tenían todo listo, y tras un par de pruebas de demostración para mostrar la efectividad del antídoto, podrían sus términos para ofrecerlo a cambio de un pequeño costo, o bueno, pequeño en comparación con la enorme cantidad de vidas que salvarán, la soberanía total de la ciudad y la exclusividad de producción, solo para asegurarse de que ellos serán los únicos proveedores del mutágeno. Obviamente, al inicio habría algo de resistencia, pero con la desesperación por una cura, junto a algunos incentivos adicionales, como algunos ataques precisos del Clan del Pie en laboratorios ajenos a Industria Saks que igual intentaran trabajar en una cura para esto, al final el gobierno de Nueva York se vería obligado a aceptar ese trato, dándole la soberanía de la ciudad al Clan del Pie, quienes la obligarían a vivir bajo el yugo de Shredder. Incluso es posible que no se detuviera Nueva York. Después de todo y considerando un poco las motivaciones de Oroku en la secuela, probablemente este ataque no se limitara únicamente a ser en Nueva York y que tiempo después replicara el esparcir toxinas en varias ciudades grandes en diferentes países para así incrementar más la presión por una solución a esta epidemia. Hablando de la secuela, los eventos de la misma tardarían un poco más en ocurrir, ya que aquí no se verían obligados a utilizar de emergencia el aditamento de teletransportación, lo que haría que el Dr. Stockman tuviera más tiempo para comprender el funcionamiento de dicho artefacto antes de utilizarlo con más confianza. Y como tampoco hay una urgencia real por terminar este proyecto, la verdad sí se tomaría su tiempo. Pero finalmente, después de varios años, llegaría el momento donde Stockman le mostraría la máquina de teletransportación completa al Shredder, haciendo una prueba inicial para mostrar su efectividad. Cabe añadir que, obviamente, el sujeto de pruebas no sería Oroku Saki, sino que sería uno de los tantos soldados que tiene el Clan del Pie. Pero esto no cambia lo que sucedería, pues la prueba terminaría siendo interceptada por Krang, quien le daría al hombre de la prueba el mismo discurso que le hubiera dado a Shredder en la línea original, que a cambio de que lo ayuden a completar su máquina, él les dará el poder militar para poner al mundo de rodillas y bla bla bla.
Y quizás para garantizar una alianza más sólida en este universo, incluso le prometería la posibilidad de conquistar mundos más allá de las estrellas. Y cuando este hombre volviera y les contara a sus jefes lo que había visto, al inicio lo tacharían de loco y casi que lo matarían, hasta que este asustado les diera lo que ese ser extraterrestre le entregó, el mutágeno alternativo. Pero fuera de ser la prueba de que sí estaba pasando algo, y no era solo que este soldado hubiera imaginado cosas en un mal viaje, la verdad este no sería utilizado debido a que no tendrían la necesidad de crear soldados para derrotar a las tortugas. Además de que posiblemente tanto Zeke y Rocksteady murieron durante la pandemia generada por Shredder, al igual que Casey Jones, así que lamentablemente no habrían Bebop y Rocksteady en esta historia. Pero la trama realmente seguiría su curso sin la ayuda de estos dos, y con el mayor dominio del pie tanto en la ciudad como su influencia a nivel mundial, pues sería incluso más fácil. Shredder ordenaría buscar las 2 piezas restantes del capacitor de arco, para así poder traer al Tecnódromo a la Tierra. Lamentablemente para el Destructor, esto marcaría su destino, pues tal y como pasó en la película, Krang al final lo traicionaría. Y sin las tortugas ni nadie más que pudieran detenerlo, la Tierra no tendría nada que pudiera salvarla de la amenaza extraterrestre. Y aunque honestamente quise ponerme del lado de Destructor para que él fuera quien traicionara a Krang, aprovechándose de que era extremadamente confiado, la verdad es que la película da a entender que este alienígena tenía bastante investigados y vigilados al clan del pie, lo suficiente para saber los nombres, personalidades y capacidades de Shredder y X-Stockman, así como saber de las tortugas antes de haberlas conocido personalmente. Por lo que la verdad es muy poco probable de que pudiera ocurrir un escenario donde Oroku Saki pudiera sobreponerse a este sujeto, por lo que lamentablemente, al igual que pasó en el canon, terminaría siendo congelado y puesto junto al resto de enemigos vencidos del Krang y la Tierra sería destruida por este conquistador. ¿Por qué siempre que traigo algo de Michael Bay la Tierra termina siendo destruida? Entonces, ¿cómo termina esta historia? Nos ubicamos en el Tecnódromo. Después de que Shredder lo trajera desde otra dimensión, el Krang se divirtió con la Tierra todo lo que quiso, destruyendo ciudades y arrasando ecosistemas enteros solo para su placer. Es la amenaza más grande que la historia de este planeta pudo ver alguna vez. Y sin ningún salvador que pudiera evitar su destino, este hermoso planeta únicamente pudo ser un juguete de total disposición de aquel invasor, antes de que este se aburriera y atacara directamente al núcleo terrícola, ocasionando la destrucción total del mundo, mientras él solo observa la enorme explosión de fuegos artificiales desde lo lejos. Después de que el espectáculo terminara, este ser comenzó a buscar su siguiente víctima a lo largo del cosmos, mientras que en su caja de juguetes, donde el Krang guarda el resto de las cosas que ya rompió, encontramos aquello que permitió el desenlace tan trágico para la Tierra, a Oroku Saki, Shredder, quien también es el último remanente de este mundo. La única prueba de que alguna vez la humanidad existió es aquel que sin quererlo la condenó a la extinción junto a la destrucción de su planeta, cuando al dejarse llevar por su ambición, eliminó a los únicos que quizás pudieron evitar todo eso. Ahora está condenado a pasar el resto de la eternidad como una simple estatua decorativa en la galería de conquistas del Krang. Pero ahora dime, ¿realmente crees que esto es lo que hubiera pasado si el malo hubiera triunfado en la batalla? ¿O cómo crees que se hubieran desarrollado los acontecimientos de esta realidad con Shredder ganando? Eres completamente libre de escribirme tu versión de estos hechos acá abajo en la sección de comentarios. Y espero que te haya gustado esta introducción a la franquicia de las tortugas al canal, aunque probablemente no volveremos a verlas hasta que me digne a ver la serie del 2012, o en su defecto que tengamos una secuela de Caos Mutante. En cualquier caso, recuerda dejar tu like al video y suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido similar. Y aunque regularmente me dedico a hablar sobre Ben 10, ocasionalmente traigo algo un poco diferente como lo es este video. Y por cierto, también tengo un servidor de Discord al cual puedes integrarte si quieres, con el link que encontrarás abajo en la descripción del video. Ahora quiero mandar saludos muy especiales para Alejandro Aguero, para Fernando y para los Oblitus, quienes han decidido apoyarme al unirse a los miembros del canal, lo que les da algunos beneficios como el ser saludados al final de cada video, a los cuales también tienen acceso un par de días antes que todos los demás. Y si tú también quieres apoyarme y gozar de estos beneficios, no dudes en unirte. Su apoyo me permite seguir creando este tipo de material que después comparto con ustedes, además de que realmente se los agradecería. En fin, ahora me despido. Te habla de Stracker Tennyson y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto, compañero. Espero que tengas una muy buena semana y recuerda, cuídate mucho y sé una buena persona. Y sin nada más que decir, ¡hasta la vista!